Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dibujar esta flor, siempre recordándole que primero observar el dibujo que vayan a realizar en natural para que de esta manera les sea más fácil a la hora de comenzar. Tenemos esta flor de tono blanco, observenla bien, esta zona de sombra que ven aquí, a las hojas que son oscuras. Esta flor es artificial, pero bueno, los colores están bastante cercanos a la realidad. Entonces vean cómo la sombra de la hoja o la coloración que tiene la hoja, llevarlo a la escala de grises, siempre va a ser más oscuro el tono que el que tenemos aquí. Y en la flor, cuando la observamos bien, vemos que la parte más oscura va a ser esta de acá. Y toda esta parte que tenemos aquí solamente va a ser luz. Ya analizando todo esto, pues estamos mejor preparados y ya sabemos que tenemos que respetar esto que estamos observando para que quede bien nuestro dibujo. Primero, siempre con líneas sueltas, trazar el centro de donde viene la flor, trazar la flor con un círculo que es la figura geométrica más cercana a la flor, trazar también algunas líneas suaves que al principio van a ser como garabatos, pero que a medida que el dibujo vaya adelantando, pues estas líneas se van a ir acercando más al dibujo que estamos viendo y podemos pues de esta manera acabarlo lo mejor posible. Entonces esta es la figura principal, tenemos el círculo, tenemos algo del tallo aquí ya, las hojas, y entonces poco a poco empezamos a darle forma ya a las hojas. Como vemos, tienes hojas hacia adelante, o pétalos hacia adelante, mejor dicho. Tiene uno grande casi siempre en el medio. Este es el principal y a partir de este del medio pues todo entonces pues se van abriendo hacia los laterales. Y tiene el centro que es como una especie de capullo donde los pétalos empiezan a ponerse cada vez más pequeños. Los más grandes son los pétalos que están siempre a los laterales. Recuerda que al principio de la flor, ahora la flor está abierta, pero al principio es un botón, es una flor pequeña y poco a poco pues se va abriendo. Después que tenemos más o menos con líneas que parezcan garabatos y tenemos más o menos la idea de cómo es la flor, entonces ya con líneas más precisas vamos a empezar como tal a delimitar todos los contornos estos que quedaron irregulares, todos los contornos que quedaron irregulares, para hacerlo más preciso. Ya el dibujo está bastante cercano a la realidad. Por acá. El tallo es un poquitico ancho, nunca va a ser una línea, tiene su grosor. Ya después que tenemos el dibujo, el próximo paso, pues dar un gris general a todo el dibujo. ¿Para qué? Para empezar entonces a realizar los tonos del lápiz y a empezar a bajar los valores. Y si queda alguna luz pues muy clara, pues con la goma entonces le borramos y hacemos esa luz. Damos un gris general en todo el trabajo. Damos un gris general. Y ya después que tenemos el gris general, con la goma borramos en algunos lugares donde la luz es más fuerte. Y poco a poco, ya después que tenemos el dibujo, empezamos a subir, mejor dicho, a bajar los valores hacia un gris más oscuro. En este caso, como vimos al principio del dibujo, las hojas de la flor es la parte más oscura que tiene el dibujo. Entonces, puede ser lo primero que hagamos. Cuando se trata de una flor, en ocasiones,
Por ejemplo, aquí en esta hoja, que es prácticamente plana, a veces el mismo rayado que uno hace con el lápiz es de una sola dirección y nos ayuda y se ve bastante bien. En el caso de los pétalos de las hojas, luego, en ocasiones es mejor darle el claroscuro en función del volumen de la hoja. Por ejemplo, si esta hoja que está aquí viene hacia adelante, sería bueno entonces este pequeño rayadito, por decirlo de alguna manera, o estas pequeñas líneas, darle un volumen a favor de la dirección de la hoja y de esta manera se ve más real y da una sensación como que realmente el pétalo viene hacia adelante. Tiene que practicarlo porque bueno, es más fácil hacer un rayadito con la misma posición de la mano. Es un poquitico más complejo hacer las líneas curvas, por eso es tan importante en una hoja dibujar muchas líneas de diferentes maneras, líneas curvas, líneas rectas, líneas quebradas. ¿Para qué? Para que a la hora de ponerlo en práctica aquí, de esta manera, pues, les sea más fácil realizar esas líneas. Aquí sí la línea puede venir hacia arriba. Aquí volvemos a emplear las líneas curvas a favor del volumen del pétalo. Y de esta manera le da más volumen a la flor. Recuerden que la flor no es plana. La flor no es plana, la flor es circular y tiene pétalos tanto de la parte frontal como de los laterales como de la parte de atrás. Entonces, bueno, para que no se vea tan plana, realizar estas líneas curvas para que los pétalos queden más reales. Esta técnica se utiliza mucha plumilla. Cuando se utiliza mucha plumilla, que no tenemos una gran paleta de valores para realizar un dibujo, nos tenemos que apoyar mucho en la orientación de la línea, que la línea siempre vaya en función del volumen del objeto, entre cruzar líneas y hacer líneas curvas. Otro detalle importante, recuerden que en la escala de valores, que no es más que la variedad de tonos del blanco al negro que tiene el dibujo, siempre al menos sería muy favorable lograr al menos 5 valores. Al menos 5 valores desde el más oscuro hasta un intermedio, hasta uno un poquitico más claro. Si al menos logramos 5 tipos de valores diferentes y estos valores lo ponemos en función del dibujo, el dibujo no se va a ver plano y se va a ver y va a tener una riqueza tonal. Aquí esta parte es un poquitico oscura completa. Eso siempre tener en cuenta. Tienen que observar bien el dibujo desde el principio y ver dónde está el valor más bajo o la sombra más oscura. Y a partir de ahí, todas las sombras tienen que quedar intermedias, al igual que las luces. ¿Para qué? Para lograr diferencia de valores. Yo siempre lo digo en los dibujos porque eso es muy importante. El dibujo tiene principios. Y la diferencia de valores es uno de ellos. Después la textura, pero bueno, en otros videos vamos a hablar sobre las texturas, porque las texturas son muy importantes, sobre todo si tenemos en una composición diferentes tipos de objetos, por ejemplo, objetos de madera, objetos de cristal, objetos de papel, y es muy favorable lograr que se vea que ese objeto es de papel, de madera, de metal o de cristal. Es muy importante, que son las diferencias de textura. Si el dibujo cumple con esos principios, con la diferencia de valores, con la diferencia de textura, si está bien proporcionado, va a ser un dibujo bien elaborado y va a ser un dibujo digno de apreciar. Recuerden siempre que estos dibujos son apuntes, son dibujos extremadamente rápidos,
usted en su casa, si tiene un poquitico más de tiempo, pues puede hacer el dibujo y le puede dedicar 15 minutos, 1 hora, 2 horas y poco a poco realizarlo. Recuerden compartir el video, importante, compártanlo para que más personas vean el dibujo y puedan aprender. Antes de terminar este dibujo, quiero mandar un saludo a Lorena y a Liana, que nos están mirando desde Brasil. Ellas son futuras artistas, hicieron dibujos bellísimos. Al final del video les voy a mostrar los dibujos que me mandaron gracias a los tutoriales. Y aquí están los dibujos que les comenté de las dos niñas que me lo mandaron. Miren cómo desarrollaron el claroscuro y la diferencia de valores y lo pusieron en práctica. Muy agradecido por este gesto. Creo que van a ser grandes artistas.